Me llaman loco y me llaman demente. ¿Saben cuánto yo he dejado de comprarle zapatos a mis hijos? Yo no le pude hacer los 15 a mi hija, porque en el tiempo de COVID yo cogía el dinero para mantener las redes sociales cuando nadie tenía cojones de enfrentar a la contrarrevolución. Entonces es más fácil decirme loco y decirme traidor ahora. Por eso no importa, la historia me disolverá, el tiempo será testigo. Yo soy y seré fidelista. A y a Canel yo te voy a quitar de aquí, no te pongas bravo, yo te voy a quitar de aquí. ¿Sabes por qué te voy a quitar de aquí? Porque me siento traicionado como hombre de pueblo. Miren, no es mentira lo que estoy diciendo, llevo una semana comiendo pan, mira, llevo una semana comiendo pan. Porque el poco arroz que hay es para mis hijos. Soy una sola persona, mi familia se fueron. ¿Entiendes? Mi papá se murió, mi papá internacionalista, mi hermano internacionalista, que murieron por esta revolución y se quedaron sin nada, nunca pudieron tener nada, nunca la revolución ni fue a verlo ni nada. Así es, yo soy millares y quería mantenerla a ver si era verdad y ya no puedo más, no acepto más. Yo no es que ni me rendí, es que realmente los revolucionarios le hacen daño a los mismos revolucionarios y no lo voy a aceptar, voy a explicarlo bien hecho, ¿me entiendes? Hay una cosa que no entiendo muy bien. Menos mal que tú hay una cosa que no entiendes muy bien, porque yo no entiendo nada. No entiendo nada, porque se dice que se contradice, ¿no? Lo único que sí entendí es que ese refrigerador esté vacío. Sí. No, claro, eso es lo único que entiendo de esta película. Ustedes no vieron en los videos anteriores. Es uno de los tipos más despreciados en Cuba. No, eso es claro, ¿no? Sí, pero no abiertamente. Que no le den trabajo. Pero sí, no pero no abiertamente. Cuba. Todo el mundo salió a las calles porque no aguantaba más, porque la situación era insostenible. Y de una forma orgánica, como acabo de decir, la gente se lanzó a las calles a expresar no solo la inconformidad que se tiene con el régimen castrista, sino también la necesidad de libertad que se vive en Cuba, ¿no? Entonces ya no es posible que hayan personas que digan, yo no sé lo que pasa en Cuba, o yo no sabía que en Cuba hay presos políticos. O Cuba está mejor que nunca. O Cuba está mejor que nunca, como fue el caso de Micha. ¿Sabes por qué? ¿Cómo ese hombre va a decir eso? No, porque es el nivel de y volvemos de nuevo, ¿no? Al nivel de incongruencia de muchos cubanos. Porque este de Micha se monta en la ola del 11 de julio y entonces saca supuestamente una canción patriótica y canta con el patriotismo, y yo lo vi aquí en las manifestaciones de DC. Y es como que es una conveniencia, o sea, me monto en la ola del momento porque así pues voy a ser más visible, así voy a coger más likes, etcétera, etcétera. Pero de repente hay una inconsistencia. ¿Por qué? Porque realmente no es genuino. Lo sienta, no es genuino, o sea, no es genuino. Entonces se va la ola y ya el tipo se bajó de la ola y entonces ahora está hablando la gran sandez, que por supuesto es una gran sandez que es muy perjudicial, porque está dando un mensaje incorrecto al mundo, ¿no? A la opinión pública, porque Cuba hoy está peor que siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estos cubanos en Washington, D.C. Y desde aquí, como siempre, le damos la bienvenida a este podcast. Así que si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, te invito a que te suscribas, a que le dejes a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal y que nos dejes tu like y tus comentarios. Joa, ¿qué tal? Pues muy bien, Reinier. Bueno, pues de nuevo regreso al set. Así mismo, Mario. No, y yo digo que qué bueno que estar dentro del set, porque afuera lo que parece que hay es un aire acondicionado generalizado. Sí, la verdad. Y bastante bajo. La verdad que estamos en días bastante fríos. Está cerrando el año, pero bien frío. Uh-huh.
Sí, baten unos vientos bien... Muy fríos, sí. Y ese es uno de los problemas, es que cuando hay vientos, cuando hay ventolera, pues La es cuando más el sensación frío térmica, golpea. sí. 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 No, es interesante y me dicen que en Cuba la temperatura también está baja. Claro, la gente también tiene la ilusión de tener su invierno, ¿no? Pero incluso en lugares que están más bajos que Cuba, por allá por República Dominicana, las temperaturas han sido bajas, bastante bajas para el promedio. Así que quizás tengan, al ritmo que vamos, tengan la oportunidad de conocer la nieve. Yo creo que, yo creo que la nieve no tanto, aunque hay algún que otro registro de periódicos de antaño que se ha registrado alguna pequeña cernida, ¿no? Escarchas. Una pequeña escarcha. Sobre todo escarchas. De nieve en La Habana. No, y especialmente en la llanura que hay Habana Matanza, sí, que es uno de los lugares más fríos. Sí, yo viví esa llanura, déjame decirte, porque yo me tuve que echar ahí el Ejército Juvenil del Trabajo, del cual he hablado en otros podcasts acá, que fue mi UMAX, porque yo siempre he dicho que siempre el Ejército Juvenil del Trabajo fue el sustituto del UMAC, y me llevaron un 30 de noviembre. O sea que me eché el diciembre del año 2013 ahí en la llanura Habana Matanza, y fue el primer gran frío de mi vida que pasé. Sí, yo creo que ahí estaría bueno buscar, pero creo que hay recortes, creo que hay algún tipo de información de periódicos, no recuerdo si fueron los años 50 y algo, donde un periódico de La Habana recogió este hecho sin precedentes en aquel momento, donde La Habana había amanecido con un poco de nieve. Yo sí te digo que una de las etapas de mi vida que más contribuyó a mi anticomunismo fue precisamente ese invierno en la llanura Habana Matanza, cuando nos daban el de pie a las 5 de la mañana para bañarnos a esa hora con unas pipas afuera del cuartel, del BON 400, en el pueblo más cercano, para decírtelo todo, se llama Socorro. Saludos a los amigos de Socorro, cerca de Bolondrón, en Matanza. Está bueno eso, ¿eh? El pueblo más cercano se llama Socorro. Socorro de a lo mejor el de al lado se llama Auxilio, ¿no? Déjame decirte que mi anticomunismo, buena contribución de mi anticomunismo viene de esos días en Matanza. Sí, ¿no? Bueno, y hablando de anticomunismo y por supuesto de Cuba, hoy tenemos varias cosas de que hablar, estamos cerrando el año ya y digamos que... Y no con broche de oro. Sí, y digamos que es tan triste como a veces reconfortante, ¿no? Las noticias que hay, porque si bien no hemos logrado, ¿no?, el objetivo ansiado, que es la libertad de Cuba, el derrocamiento de ese narco partido comunista, a pesar de eso, sus propios títeres caen por su propio peso, ¿no? Y sobre todo por la realidad de que los comunistas desprecian incluso a quienes le contribuyen en su despropósito, que es la manera terrible en la que desgobiernan la isla, ¿no? Sí, sí. Siempre se ha dicho y se ha aplicado a los chivatos, que Roma paga a sus traidores, pero los desprecia. Exacto. Pero esto lo aplica la dictadura cubana con el pueblo cubano. Desprecia a su pueblo. Fidel Castro, yo creo que una de las cosas más malas de todo lo que hay que hablar de él es que ese tipo despreciaba al pueblo cubano. Bueno, acabó con Cuba, ¿no? Sí, y además le traspasó eso a quienes se quedaron orquestando el circo, ¿no? Sí, a esa gente lo único que le interesa es su propio bienestar. Y de hecho, es bien interesante que el anuario donde se publican todas las transacciones que la dictadura hizo este año que termina, lo que compró en el exterior, creo que da para un buen análisis y sería un buen podcast para el próximo año, o a lo mejor alguien que nos esté viendo de otro canal de YouTube que coge una idea de aquí, porque en ese anuario, si se analiza, lo que se ve es que los comunistas, en vez de comprar medicinas o alimentos para el pueblo, lo que hicieron fue comprar buenos autos para ellos. Entonces esto demuestra que el pueblo cubano, que sale a las marchas y que sale aquí y allá porque ellos lo sacan como si fueran borregos, son despreciados por ellos mismos. Mientras se les sigue pidiendo al pueblo que resista, ellos están dando la buena vida. Y yo creo que además lo que demuestra es que el bloqueo
que existe es meramente un bloqueo interno impuesto por el narcopartido comunista. Totalmente. Que no existe ese bloqueo del imperialismo americano que tanto los comunistas se caen de espaldas queriendo utilizar para justificar la ineficiencia de su trabajo y la manera tan desproporcionada, ¿no?, en la que se vive en Cuba, que es una pequeña una pequeña oligarquía, una cúpula que vive a manos llenas en un paraíso tropical, y todo un pueblo que vive en una desgracia, en una miseria, en un terror diario, ¿no? No solo no solo por parte de la represión que se vive en Cuba, sino también el terror de levantarse todos los días sin saber si vas a poder comer, si le vas a poder poner un plato de comida decente a tu familia a la mesa. Fíjate si es así, Reiniel, que una realidad. Al sexto país que se le compró fue a los Estados Unidos. O sea, fue el sexto. Sí, como en el contexto comercial. El contexto comercial. Como la dictadura con los países que más comercia, uno de los mayores... Estados Unidos. Exacto, uno de los mayores socios comerciales, sobre todo en importación de alimentos, es Estados Unidos. Sí, entonces el pueblo cubano no se murió literalmente este año de hambre por los pollos. Por el pollo que la dictadura castrista compra acá en Estados Unidos. Exacto, que últimamente han sido las MIPYME que se dedican a revenderle al pueblo cubano a 3 o 4 veces el valor del precio. Veces, y algunos de los dueños de esas MIPYME pues son agentes de la seguridad del Estado, como es el caso de uno de esos agentes allá en la provincia de Villa Clara. Sí, yo creo que le debemos a nuestra audiencia un podcast de las MIPYME. Sí, creo que se lo debemos a la audiencia. Creo que podemos programarlo para el próximo año. Sí. Tener un podcast enfocado en esto. Porque la verdad que yo creo que es un tema que va a seguir, ¿no? De hecho, hay varios de los que nos ven dentro de la isla, que nos ven muchos y les saludamos a todos. No voy a decir nombre de ninguno para que no se pongan para ustedes. Pero algunos de ustedes nos están enviando, y estamos preparando ese podcast porque nos están enviando nombres y apellidos y nombres de las MIPYME, de los agentes de la seguridad del Estado, cuya misión en este momento es precisamente estar al frente de una MIPYME para hacer negocios a nombre del pueblo de Cuba. Sí, es terrible. Es que además hay una realidad con todo este tema de las MIPYME, y es que las más importantes, las que más recaudan, las que más alcance comercial van a tener, son las MIPYMEs que son, digamos, directamente propiedad de los máximos dirigentes de la dictadura castrista. Y por supuesto, siempre van a tener algún que otro ciudadano común que no está vinculado al régimen, que no tiene que ver nada, digamos, con los aparatos, ¿no?, de coacción que tiene la dictadura, porque no solo es la cúpula castrista, también están sus órganos represivos, que pueden ser desde un policía, digamos, hasta un delincuente común que ha terminado trabajando para ellos para poder o salir en libertad o no ser acosado, perseguido diariamente, chequeado, o por un pase, sí, porque están en prisión y para que le den un pase. Entonces, digamos que el diagrama, ¿no?, el esquema de represores que tiene la dictadura castrista es mucho más grande que lo oficial, sí, ¿no? Y terminan siendo esta gente quienes son los que la dictadura le da la posibilidad de tener este tipo de negocios privados, que son las MIPYME. Sí, por cierto, ahora que mencionas esto, uno de nuestros amigos en Cuba que nos ve en estos días me escribió y me dijo: estate muy al tanto de mí porque me puede pasar algo. Le dije: ¿eso qué pasa? ¿La policía? Me dijo: no, la policía no. Me tienen tirado a los bandoleros del pueblo. Pero claro, están coordinados con la policía, están en business, están en negocio, y a la vez la policía entonces le pide favores a ellos y me los están echando arriba. Entonces, sí, estate al tanto, me dijo, porque me pueden desaparecer y yo no ando en nada raro. O sea que la cosa en Cuba está así a ese nivel. No, y además, déjeme decirle, esto no es un hecho aislado. Hace apenas unas semanas, Albert Fonse compartió en sus redes de Twitter sobre un expreso político del 11 de julio que había sido atacado por un desconocido por gusto. O sea, por una persona que no lo conocía, lo atacó con arma blanca y de hecho le infringió par de heridas graves en su cuerpo,
Y lo atacó así, de la nada. Y esto se sabe, por supuesto, que es una de las tantas formas que la dictadura utiliza para reprimir, para coaccionar a los que con muchísima valentía deciden oponerse públicamente a la forma nefasta en la que la dictadura somete al pueblo de Cuba. Estás hablando del preso que tiene ciudadanía alemana, que estaba en el Combinado del Este, ¿no? No, ese es otro caso. Porque también... Ese es otro caso. Dentro de las prisiones sabemos que también los mismos delincuentes comunes que trabajan para la dictadura son los que le infringen daño y casualmente a Luis Frometa Comte, pues hace un par de semanas atrás recibió una golpiza por parte de supuestamente presos comunes que al final son represores de la dictadura castrista también, a pesar de que no tengan grados militares ni hayan pasado por ninguna academia militar. No hay que ser militar para ser digamos un activo del régimen represor. Pero este caso que estaba comentando que Albert Fonse había posteado en su red de Twitter es otro caso de un expreso. O sea, este muchacho ya está en la calle y fue increpado por un... Sabrá Dios, por un tipo que él no conocía para nada. De hecho, la denuncia va por ahí diciendo, o sea, esta persona yo no la conocía de nada y me fue para arriba y me apuñalearme. Sí, así, por gusto. Pero es que también sabemos a Michael Osorbo en su momento cuando aún estaba en libertad, también un día él iba caminando por las calles de La Habana y un hombre se le acercó y le dislocó el tabique de un piñazo por gusto. ¿Por qué? Porque es una forma de que la dictadura te impregne el miedo, el terror de que aquí mando yo y si sigues actuando de esta manera te voy a moler a palo. Porque yo soy omnipotente. Sí, Reinier, me hiciste recordar algo que posiblemente yo ni siquiera se lo había contado a Joa. No sé si se lo conté a Joa, yo creo que no. Porque pienso que sí, bueno, no sería raro, pero aparte de eso, en aquel momento fue para quizás que no preocuparte. Yo había ido a un pueblo cercano al nuestro, Remedios, en Villa Clara, y un tipo que yo jamás vi en mi vida me agredió, y no estamos hablando de un policía ni nada, sino de supuestamente de la nada, salió de la nada a caerme a piñazo en una gasolinera, ahí en Remedios. Nunca te conté eso, ¿no? No me acuerdo. Bueno, yo recuerdo en una ocasión que a mí me detuvieron en Remedio, precisamente, que cuando ya me iban a soltar, y el jefe de la policía de Remedio me dijo que tuviera cuidado y que estuviera a 4 ojos, porque cualquier persona del pueblo, por defender la revolución, me podía caer arriba, ¿entiendes? Por defender la revolución. Y obviamente esa es una amenaza latente en todas las personas que disienten o que se oponen al régimen castrista, ¿no? Sí, el pueblo enardecido. Bueno, es que, digamos, fue una de las parafernarias que... Yo digo parafernaria porque para mí fue todo un show. Cuando el Sin Casa de Díaz-Canel... cuando en el tiempo del 11 de julio, en los momentos del 11 de julio de 2021, pues públicamente dijo la orden de combate está dada a la calle de los revolucionarios, como si, digamos, como si esto hubiera sido necesario, ¿no? Eso, como si ya ellos no estuvieran usando a sus represores y a muchos policías vestidos de civiles, porque eso es otra realidad. Muchas veces se piensa que es el pueblo, digamos, la gente civil, que sí, hay alguno que otro que se presta, pero muchas veces también ellos actúan vestidos de civiles. Para irte más allá, que esto a veces la gente no lo recuerda, y yo sé que en un podcast ya lo mencionamos, pero Raúl Castro, el secretario del Partido Comunista, en el Congreso del Partido, en el año 2011, si mal no recuerdo, mes de abril, en su discurso, dijo que cualquiera que viera a un contrarrevolucionario en las plazas y calles de Cuba, pues tenía, vamos a decir, no son las palabras exactas, pero tenía carta blanca para hacer lo que fuera. Sin temor a represalias legales. No vayamos tan lejos a lo que dice Mario. Recientemente, hace apenas unos días, creo que fue el día 16 de diciembre, Díaz-Canel, en el Comité Central del Partido Comunista, dijo que la revolución no va a ser para nada suave con sus enemigos, ¿no? Que todo lo contrario, o sea, que esperemos una respuesta bien contundente. Una vez más, porque también, como tú decías, el 11 de julio, pues hizo lo mismo en el año 2021,
llamar, por supuesto, a toda su... A toda su turba. Exacto. Lo interesante de esto que tú estás diciendo de Díaz-Canel es que ya él no solamente se está refiriendo a los contrarrevolucionarios internos, sino que se está refiriendo a los externos también. A los externos. Y de hecho se está refiriendo, en este caso específico, a los se externos. está refiriendo a los externos. O sea, que la orden de combate... No habrá benignidad por parte de la revolución. La orden de combate dada el 11 de julio de 2021 dentro de la nación ha sido dada por Díaz-Canel ahora el 16 de diciembre para el exterior también. Lo cual significa que la revolución pues ha pasado a una nueva fase. La fase internacional de la cacería de los opositores, entre los cuales estamos nosotros. Sobre todo por estar en Washington, D.C. Bueno, pues sencillamente tenemos que transmitirle algo a Díaz-Canel. Te estás poniendo en un terreno bastante complicado, porque ahora mismo cualquier cosa que a mí me ocurra, tenga que ver o no con Díaz-Canel, si quedo viva después de eso, pues sencillamente Díaz-Canel, tú eres el responsable. Bueno, y si queda viva, en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos que no quedara, también es el responsable. También. Pero te digo, o sea, voy a tener yo, si quedo viva, la palabra para decir, no, Díaz-Canel, tú eres el responsable y tú estás detrás de lo que me pasó. Así que me parece que al final lo que van a tener es que cuidar demasiado a los que estemos fuera de Cuba, que seamos opositores, porque esa amenaza que está latente nos hace pensar que nos estás tirando tus hordas criminales encima, ¿no? Y a mí una de las cosas que me parece muy triste es que, o sea, y digo triste porque creo que es triste para el exilio cubano que existan tanta gente fuera de Cuba colaborando con esa dictadura. Sí. Es increíble. Increíble, pero es cierto. No, y lo más triste es porque cuando decimos colaborando, pensamos también en alguien como Rocha, por ejemplo, este funcionario norteamericano que por 40 años estuvo espiando para Cuba. No, norteamericano nacionalizado, porque verdaderamente era colombiano. Sí, pero cuando decimos que la palabra exacta que usaste fue colabora, ¿no? Sí. Que colabora, el cubano, por ejemplo, que está del lado de acá y que calla y que es cómplice totalmente y colabora. Está colaborando. Está colaborando. Por supuesto. O sea que se puede colaborar pasiva o activamente y se puede colaborar consciente o inconscientemente. No, y es que yo creo que incluso quien, digamos, esa parte que se dice que, esa parte, digamos, que de colaboración pasiva, que hasta cierto punto puede ser inconsciente, a día de hoy para mí está tan difícil. No, puede ser peor. Es tan despreciable como la activa. Es tan difícil que a día de hoy exista alguien que no se entere del contexto, de la realidad que se vive en Cuba, de que no sepan que en Cuba hay presos políticos. Porque yo muchas veces me pongo a mí mismo de ejemplo, ¿no? Quizás, no sé, en los años 2012, 2013, 2014, ya existían presos políticos. Los presos políticos han existido desde el momento en que Castro y los comunistas tomaron el poder. Toda la vida han existido presos políticos. Pero hay una realidad. Antes del 2012, 2015, mucha gente no sabía que habían presos políticos en Cuba actuales. O sea, que en ese momento habían gente en las prisiones de Cuba por pensar diferente y por oponerse al régimen. Mucha gente sabía que Cuba era un estado comunista, que o sea, que los comunistas no servían, que eso allí no funcionaba, que era una dictadura, pero no se tenía el contexto de la realidad que se tiene a día de hoy y sobre todo después del 11 de julio del 2021, donde el pueblo masivamente y sobre todo los jóvenes, que era una narrativa que usaba mucho la dictadura, no, que la oposición anticastrista era simplemente viejos resentidos porque la habían expropiado algo en los años 60. No, el 11 de julio no fueron viejos resentidos, porque en primer lugar los opositores viejos, y no por edad sino por tiempo de oposición, todos estaban o presos o sitiados por la policía. O sea que el 11 de julio quienes salieron a las calles fue el pueblo llano, la gente común. La mayoría de la gente en su vida había hecho ningún tipo de activismo político en contra de la dictadura. Sí, se había cagado en la madre la dictadura en la esquina, como ha hecho el 99,9% de todos los cubanos.
¿no? Que se han quejado, que se quejan en la esquina con un socio o en una reunión privada, pero no públicamente, no de una forma ya de un activismo. Pero el 11 de julio, los que salieron a las calles fueron esa misma gente que hasta ese momento se quejaban cuando se iba a la luz o cuando tenía la oportunidad de estar en la esquina entre amigos y decían, esto es una mierda, pero ya no pasaba de ahí. Ese mismo pueblo fue el que salió a las calles y tuvo una actitud, sobre todo muy orgánica, masiva, en más de 50 ciudades de Cuba. Todo el mundo salió a las calles porque no aguantaba más, porque la situación era insostenible. Y de una forma orgánica, como acabo de decir, la gente se lanzó a las calles a expresar no solo la inconformidad que tenían, que se tiene con el régimen castrista, sino también la necesidad de libertad que se vive en Cuba, ¿no? Entonces ya no es posible que hayan personas que digan, yo no sé lo que pasa en Cuba, o yo no sabía que en Cuba hay presos políticos. O Cuba está mejor que nunca. O Cuba está mejor que nunca, como fue el caso de Micha, que es otro podcast que yo creo que le debemos a nuestra audiencia. No lo hicimos porque había más temas, digamos, también importantes a tocar. Y como pero ese es un punto importante. Como nosotros hacemos un solo podcast a la semana, nos cuesta a veces trabajo abordar. Ese es un punto importante. ¿Tú sabes por qué? ¿Cómo ese hombre va a decir eso? No, porque es el nivel y volvemos de nuevo, ¿no? Al nivel de incongruencia de muchos cubanos. Porque este de Micha se monta en la ola del 11 de julio y entonces saca supuestamente una canción patriótica y canta con el patriotismo, y yo lo vi aquí en las manifestaciones de DC y es como que es una conveniencia, o sea, me monto en la ola del momento porque así pues voy a ser más visible, así voy a coger más likes, etcétera, etcétera, pero de repente hay una inconsistencia. ¿Por qué? Porque realmente no es genuino. Porque lo sienta, no es genuino, o sea, no es genuino. Entonces se va la ola y ya el tipo se bajó de la ola y entonces ahora está hablando la gran sandez, que por supuesto es una gran sandez que es muy perjudicial porque está dando un mensaje incorrecto al mundo, ¿no? A la opinión pública, porque Cuba hoy está peor que siempre. Cuba ha estado mal. Siempre ha estado mal, pero hoy está peor que nunca. Ahora mismo Cuba está peor que siempre, porque yo hablo con muchos cubanos que viven dentro de Cuba y lo único que hacen es quejarse de la dura situación que hay en Cuba. Hay personas que me dicen, Joa, cuando tú vivías aquí en Cuba y las cosas estaban mal, cuando tú vivías aquí estábamos viviendo en el paraíso todavía. Ya esto se fue más allá del infierno. Fíjese, y eso que usted acaba de decir se puede malinterpretar, porque Cuba hace muchísimas décadas que nunca ha sido un paraíso, pero para que veas el cambio que ha habido desde hace 7 años que yo salí de Cuba hasta este momento. O sea, la situación ha empeorado tanto que ahora mismo se está viviendo más allá del infierno, ¿no? Es a lo que me refería, Nunca ha sido un paraíso, pero la cosa a día de hoy está tan mala que la gente ejemplifica hace 7, 8, 10 años atrás como que Cuba era un paraíso en contexto a como está la cosa ahora. Gente como en Micha tiene mi más grande repudio, porque dar un mensaje como ese totalmente contradictorio de la realidad que tiene Cuba es criminal, y eso sí es criminal. O sea, está siendo un cómplice grandísimo de la dictadura cubana. Y yo una cosa que usted había dicho, que a mí me va... O sea, es lo que pienso, ¿no? Con respecto a esto. Yo no creo que Micha, como Lenier, como varios que se montaron en la ola patriótica, ¿no? De cuando el 11 de julio del 2021, yo no creo que lo hayan hecho por like o por visibilidad. Yo creo que lo hicieron por presión social. También, yo creo que pero es lo mismo, o sea, no es lo mismo, porque incluso ellos hasta ese momento se habían mantenido renuentes a tener una opinión política. ¿Qué es lo que pasa? Se da el 11 de julio, un hecho sin precedentes, mucha gente pensó que se caía la dictadura y dijo, no, yo me tengo que ir aquí en esta ola con los cubanos, porque si no mañana me van a decir que era un descarado y no voy a tener cabida en la sociedad cubana. Que sencillamente voy a perder la audiencia. Y entonces es lo mismo. Pero lo que me refiero es que no fue con un contexto comercial, no fue por tener visibilidad artística, fue por no perder la audiencia. Fue por presión social, claro, y mantener una imagen delante de tu comunidad. Oportunismo. Exactamente. Totalmente. Un oportunismo que como ellos mismos han demostrado, es muy difícil sostener en el tiempo. Y es el mismo porque es muy fácil. Exacto, es muy fácil decir patria y vida, es muy fácil decir abajo el comunismo. Exacto. El problema es ser coherente con eso y mantener una actitud. Por ejemplo, con eso. Para mencionar a alguien que es un contraste con esto que hemos hablado, Aldo.
Aldo de los aldeanos o el BI. Pues muchas veces se dice Aldo, pero el BI, o sea, que son los mismos, o Raudel de Escuadrón Patriota. Exactamente. Yo creo que ellos son, para mí, son grandes titanes del arte, de la música cubana, y que además han sido coherentes, se han mantenido fieles. Son genuinos. Son genuinos, exacto. Es que es la palabra, son genuinos, los otros son unos hipócritas y unos oportunistas. Y por eso me parece que sí tienen ellos un público que los respeta, que los quiere, que han hecho ese público durante años. Y ese público es más fiel que el público que pueden tener estos mamarrachos. Para usar una palabra suave. Exacto. Para usar una palabra suave. Es la palabra que llevan, son unos mamarrachos. Yo sinceramente creo que lo peor que hay, ¿no? O el peor problema que tenemos nosotros como comunidad, más allá de que existan personas como en Michas, que son unos hipócritas, que un día se suman al movimiento de libertad anticomunista, de libertad para los presos políticos, al otro día se bajan con una retórica tan asquerosa como decir que Cuba hoy está mejor que antes. O sea, es algo... Es un descaro, es una desfachatez de su parte, pero lo peor que hay, o sea, peor que esta actitud en Michas o la actitud de Leniel, es que existan cubanos que los sigan apoyando, que existan cubanos que sigan consumiendo no solo la música, sino al artista, porque incluso tú puedes decir, mira, brother, a mí me mata la música de Micha, yo crecí con su música y no puedo, y a mí o sea, yo tengo un dolor en el pecho tan grande con esto, porque la canción que hicieron Micha y Lenier, donde Lenier sale a la fama, Me quedaré contigo, esa canción a mí me mataba tanto que yo la bailé el día de mi boda con mi esposa. ¿Entiendes? O sea, y después encontrarme con que estos dos sujetos, porque casualmente, coño, tienen que ser ellos. Hay una pila de reggaetoneros cubanos que son unos carepalos, pero por lo menos no están en el descaro tan grande que están Micha y Lenier. Coño, y tuve que escoger la de los dos carepalos. A mí me duele, créanme que lo tengo incluso más que moral, también lo tengo en un aspecto personal. Pero el tema está en que yo esa canción no me la voy a dejar robar por ellos. O sea, esa canción va a formar parte de eso. Pero yo como artista no lo sigo. Yo no voy a un concierto de Micha. No voy a un concierto de Leniel. No le doy un view, no le doy un like. Porque son incoherentes con la realidad de mi pueblo, con la realidad de mi patria, con la realidad de mi gente. Entonces no les puedo dar de mi bolsillo $1. No les puedo dar desde mi realidad como ser humano. No les puedo dar un apoyo ni mediático, ni social, ni de ningún tipo, porque ellos van en contra de la cubanía, ellos van en contra de la realidad de Cuba, ¿entiendes? Y esto, y lo vuelvo a decir, no voy a dejar de escuchar la canción Me quedaré contigo, no la voy a dejar de escuchar porque marcó una etapa especial en mi vida. Eso está muy bien, pero otra cosa es que yo vaya mañana a un concierto en Micha, que vaya mañana a un concierto de Leniel. Señores, vamos a darnos a respetar hasta que los cubanos no entendamos que el exilio y la lucha por la libertad de Cuba va más allá de decir abajo el comunismo de Díaz-Canel cingado. Hasta que no entendamos que va a tener una actitud coherente con la realidad de Cuba, una conducta de vida, de ser coherente, de no ser de temporada, de que la cosa es de un momento, un estallido social, una ebullición. No, esto es de todos los días, porque los presos políticos siguen ahí, porque la gente sigue cogiendo palos, porque los niños se siguen muriendo, porque las mujeres las siguen matando. Entonces hay que ser coherente con esa realidad. Todos los pueblos del mundo, todas las naciones que hoy en día son naciones prósperas y han logrado salirse del yugo comunista o de cualquier tipo de gobierno totalitario, han tenido un solo factor en común, y es coherencia, organización en la forma de actuar contra ese régimen. Mientras los cubanos seguíamos unos gritando y los otros actuando como si en Cuba no pasaba nada, estamos embarcados. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo el descaro de este tipo de gente? Y no solo permitirlo, sino apoyarlo como, bueno, él es artista, no tiene que hablar de política. Señor mío, a la gente no se le dice que tiene que hablar de política porque sea artista. No, es porque es cubano, igual que tú y que yo. Eres artista, tienes visibilidad, tienes una responsabilidad mayor, porque aparte de ser cubano tienes una exposición. Y eso es importante y puede ayudar a la causa. Pero no es por ser artista, es porque eres cubano. ¿Hasta cuándo vamos a seguir formando parte de este circo? Sí, aplaudo tus palabras, Lenier. Si yo fuera el Micha o Lenier, y yo escuchar a alguien como tú, que fuiste mi público y que incluso fuiste capaz de escoger entre tu canción para el día de tu boda, una canción mía, y escucharte, la verdad que yo no sabría dónde me metería.
No, Así que te aplaudo tus palabras y Micha y Lenier y los otros mamarrachos que actúen igual que ustedes, escuchen las palabras de decepción. Que no, me tengo que reír porque me... no, pero es verdad, es una palabra de decepción, literalmente. Totalmente, yo te aplaudo por eso. Y de la misma manera, yo digo que yo jamás, te tengo que confesar, los he seguido a ellos. No, yo tampoco. Pero con esa misma fuerza con que tú has expresado tu decepción, que te aplaudo, pues yo expreso mi devoción a personas como Aldo, Elvi, o Raudel. Yo tendría que haber compartido. Sí, he seguido yo particularmente. Yo tenía que haber compartido acá mi... Y sigo todavía. Spotify anualmente saca como una lista de quiénes son las personas que más tú sigues y yo los tengo ahí, los tengo a los dos. Sí. A Aldo Elvi. A Raudel lo escucho, no lo escucho igual que escucho a Aldo Elvi. Para mí ellos fueron mi escuela. En muchos aspectos, no solo políticamente. Para mí la aldea fue una escuela, para mí la... discúlpenme que diga esta palabra, porque para ustedes puede ser un sacrilegio, pero para mí la aldea incluso fue mi Biblia. En muchos tiempos donde yo no tenía un faro, una guía, para mí la aldea, el mensaje de la cueva, era mi faro de guía. Y les digo, no solo políticamente, también como hombre, porque los aldeanos, si algo grandioso hicieron en la sociedad en la que crecieron, fue dar un mensaje de cómo ser un buen ser humano, de cuáles son los valores, los principios, la ética que debe llevar un hombre, y no solo, ya le digo, no solo contra la dictadura, sino en la vida en general. Y por supuesto eso era coherente a ser anticomunista y expresarse contra la dictadura. Es interesante lo siguiente, yo pensando ahora que ustedes han estado hablando y dándole rumbo a mi cerebro, ¿no? ¿Qué necesidad tiene el Micha o sea, ya fuiste a Cuba, también fuiste a Cuba, viraste, ok? ¿Qué necesidad hay de dar un mensaje como este, de que ahora en Cuba las cosas están mejor que siempre? ¿Para justificarse? ¿Cuál es la necesidad? O sea, ¿por qué tienes que mentir de esa manera? ¿Por qué necesitas mentir? ¿Te mandaron a mentir? Qué buen punto ese, Eva. No, por supuesto. Usted sabe que lo peor es que él está mintiendo descaradamente o está mintiendo él lo sabe, por la complicidad. Claro. De que tengo que dar este mensaje. No solo para hacerle juego a la dictadura, sino también para mostrarme como un bravucón, ¿no? De que a mí nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer. Yo voy a decir lo que me dé la gana, porque este es mi criterio. Pues así lo ha dicho. Así descaradamente así lo ha dicho. No, yo digo lo que a mí me dé la gana. Y esto es lo que yo pienso. En Cuba, hasta ayer, todos los carros eran americanos de 59. Mentira. En Cuba sí es verdad que habían pocos carros, pero hasta ayer los carros no eran de 59. En Cuba habían más carros, más malos, por supuesto, todos desfasados con el contexto general en que vive el mundo, pero no, hasta ahí los carros nada más no eran de 59, son mentiras. Si la dictadura siempre ha importado carros para el sector turístico, y aparte, para sus empresas y las firmas mixtas que empezaron de los años 2000. No, pero no solamente eso. No, en Cuba los carros todos no eran de 59 porque además habían Ladas, había Moscovia, había... Exacto, había un millón. O sea, había un millón de tipos de carros. No era nada más esa estupidez que él puso, no. En Cuba hasta los carros nada más eran 59. Los carros nada más eran de 59. Pero lo que más gracia me da es que él mismo, en el sector social que vivió, sabía que eso no era verdad. Si ellos eran los reggaetoneros eran de los privilegiados. Por eso yo digo que pueden que no sean los mejores artistas del mundo, pero brutos no son, porque se dieron cuenta que ese era el negocio y se metieron en el mundo del reggaetón porque había dinero. Mucha gente que empezó en el mundo del rap, que hubieron gente coherente que se quedaron haciendo, porque el rap, ¿qué pasa? Que el rap es una música contestataria por esencia. Es guerra. El rap es guerra, exacto, como los aldeanos se tatuaron en sus momentos. Pero en su esencia, el contenido textual es superior. En su esencia es una música contestataria, es una música que va a hacer una protesta social, que no tiene que ser siempre política, puede ser de la realidad, del entorno de la sociedad, que ya le digo, los matices no todos tienen que ser políticos. En Cuba, como vivimos en una dictadura comunista, todo es político y por tanto la mayor crítica se hace directamente al sistema. Pero en la esencia de la música va más allá tiene que ir a esa labor social, ¿no? Tiene que buscar esa labor social. Y eso hace que, digamos, comercialmente no sea tan visible, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, aunque se ha demostrado todo lo contrario en estos últimos tiempos también. Pero bueno, sobre todo cuando es en una localidad, es un poquito más difícil. Y mucha gente que salieron de ese mundo, ¿no? Que estuvo empezando en Cuba, digamos, de las peñas, del rap, del hip hop y todo eso, saltaron al reggaetón, que es una evolución latina
Evolución. Bueno, yo mejor no doy mi opinión ahí. Vamos a decir una mutación. Una mutación latina, caribeña, de lo que es el rap, ¿no? Ya con un poco más el folclore caribeño, con otro tipo de un background más movido, una música más bailable, vamos a decir. Y toda esta gente se montan en este género porque se dieron cuenta que había negocio. Entonces, eso te da ¿no? el criterio de que tiene cierta picardía, que tiene cierta capacidad de análisis, ¿no? Para que entonces después tú vengas a decir, después que llevas 20, 30 años, no sé cuántos años llevas siendo reggaetonero, pero no llevas ni 2 ni 3, a decir que en Cuba está mejor que antes, porque hoy porque antes habían carros 59 y hoy hay carros modernos, carros que además no puede obtener ningún cubano a pie trabajando con el sudor de sus manos. Es inaudito. Y que no, espérese. Y la otra salvaja de que en Cuba ahora los cubanos pueden tener negocio, que se está refiriendo a los MIPYMES. Y antes no, cuando en Cuba siempre el cubano de una forma u otra ha buscado la manera de tener negocio, no se ha podido, pero el cubano siempre ha metido el pecho. E incluso han existido etapas donde la dictadura, para tratar de darle la vuelta a la situación, ha hecho este tipo de aperturas supuestamente económicas para que la gente emprenda. Y sucede lo que va a pasar, y lo que ha pasado con algunos emprendedores con esto de las MIPYMES, y lo que va a pasar eventualmente en los años venideros, de que te dan la posibilidad que tú emprendas, y cuando la cosa está cogiendo auge, te hacen así, te arrancan la cabeza, como te recogen a todo el mundo y se quedan los 4 apadrinados de toda la vida, como dice la gente, que se cae para arriba. Y ya está. Y no ha sido ni una vez, ni ha sido 2 veces, han sido varias. Y es una metodología que la dictadura ha aplicado por muchísimo tiempo. Y entonces viene este hombre que lleva un camión de años viviéndola, porque todos los artistas, sobre todo los reggaetoneros, han vivido una buena vida, no es una mentira, y tampoco hay que envidiársela. Eso es fruto de lo que ellos quieran hacer, ¿no? O hayan escogido hacer, y eso está muy bien. El problema es que ese nivel de vida o ese confort que tú has podido alcanzar no te puede vincular de tu gente, no te puede absorber en una burbuja, que tú no seas capaz de enterarte que Cuba hoy no está bien, mi hermano. Que Cuba hoy está peor de como estaba hacía 10 años, y está peor de como estaba hacía 20. Es lo que te estoy diciendo. Usted es un cara que habla. Es lo que te estoy diciendo. El tipo no está viviendo en ninguna burbuja. Porque para saber cómo está Cuba, ni siquiera hay que ir a Cuba. Es nada más que hay que oír a la gente que vive en Cuba, la gente normal, la gente de a pie, que te digan, que te cuenten cómo está Cuba. O sea, el tipo no vive en ninguna burbuja. El tipo es un descarado, es un caretabla, y obviamente para mí también es del régimen. Eso tiene que ser del régimen, porque obviamente es imposible que tú sigas tan a la perfección en lo que el régimen quiere pintar, ¿no? El cuadro que el régimen quiere pintar, tú le estás dando la brocha que el régimen quiere. No, o sea, para mí este tipo es del régimen, lo es. Y tenemos que darnos cuenta de que a ese tipo de gente no le podemos seguir haciendo y es que para mí la vida, ¿entiendes? Para mí eso es lo más triste, porque ya que tú seas un descarado, mira, yo no puedo meterme dentro de ti, o yo no puedo ni cogerte por el cuello, porque incluso en la libertad, o sea, la libertad trata esto, ¿no? Incluso tú tengas la libertad de ser un cretino, de ser un estúpido, de ser un descarado. De eso va, desgraciadamente. Incluso eso es la libertad, ¿no? Yo no puedo cogerte por el cuello ni asesinarte porque tú quieras asumir esa postura. Ahora, lo que yo sí puedo hacer desde mi libertad es no volver a apoyar, a seguir o a difundir nada de lo que tenga que ver con usted. Para mí usted dejó de existir. Para mí usted forma parte de lo que yo repudio, de lo que yo aborrezco. Y así debería actuar la comunidad cubana. Así debería actuar por lo menos el cubano que siente la realidad que se vive en Cuba. El cubano que le duele que existan presos políticos. El cubano que le duele todo lo que el comunismo le ha hecho a la raza cubana. Y lo gracioso de esto es que el 2024 está aquí ya, y que van a venir momentos que yo estoy convencido que se acercan, muy parecidos, pero que van a superar al 11 de julio de 2021. Y entonces tenemos bien fresquito que estos tipos son unos oportunistas, y que de la manera que se rieron de nosotros o intentaron reírse de nosotros en el 2021, ya no se van a reír ya, porque ya todo el mundo sabe quiénes son ustedes. Exacto. Sí. Y otra cosita para ya cerrar este tema, porque creo que le hemos dedicado demasiado tiempo a alguien que no lo merece. Demasiado y poco, porque... No, está claro, o sea, hay mucho de qué decir, hay mucho que decir, pero a la vez creo que tampoco merecen
que le estemos dando tanta importancia. Si es bueno uno dar su opinión, pero de eso va esto, ¿no? Desahogarse. Exacto, pero no, y no solo desahogarse, sino también contrarrestar. Yo creo que más que desahogarme es un poco contrarrestar la estupidez que él ha hecho pública y ha dejado ahí en las redes sociales, ¿no? Sí. Ahora, otra cosa de las que yo no entiendo es cómo todavía existen personas que le hacen el juego a la dictadura cuando está demostrado, como estábamos hablando al principio del podcast, de que Roma le paga a los traidores pero los desprecia. Esta gente mañana se lavan las manos contigo y te desechan como si fueras algo inservible. Y lo han hecho una y otra vez. Lo han hecho hasta con sus generales. Lo hicieron con Ochoa, con Abrante. Que no es que sean buena gente, ni Ochoa ni Abrante, pero eran altos mandos de la dictadura castrista. E incluso los fumigaron, los inmolaron, los sacrificaron en pos de que el castrocomunismo siguiera a flote. Entonces hay gente que todavía le sigue trabajando a la dictadura, como es el caso de Lenier, como es el caso de Micha, sin darse cuenta de que se están inmolando, porque mañana la dictadura los va a desechar y no va a venir a socorrerlo. Y un ejemplo de esto es este señor que se ha hecho viral en las redes sociales, con que se tatuó a Díaz-Canel en el pecho y el logotipo del PSC, saliendo a defender todo tipo de ¿cómo se dice? No sé, saliendo a defender lo indefendible, diciendo que él es el más revolucionario, el más cerista, que viva la estupidez del comunismo, y ahora está llorando por los rincones como perro azorado de que no tengo comida, de que no me han apoyado, de que no hay nada. Me cago en Díaz-Canel. Oígame, pero es que es un sinsentido, de verdad. Parece que él pensó que adoptando esa postura y tatuándose a Díaz-Canel le iba a llenar el refrigerador de pollos de los que buscan de acá de Yuma, ¿no? No, y no le dieron ni un solo muslito de pollo, ¿no? Es una estupidez. Yo quisiera que viéramos una parte del video donde este hombre está allá. O sea, hay varios videos de él donde él, desde que se empieza a hacer viral, ¿no? Hay varios videos en las redes sociales. Bueno, aquí está el video, producción. Te estoy mandando ahora mismo el video. Así que cuando quieras, por favor, pon el video. Dale, que estoy curioso ya por ver ese tatuaje. No puedo creerlo. Si soy sincero, no puedo creerlo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a explicar un punto de vista de que últimamente hice un video hace poco y me están llamando traidor. Más traidor son ustedes, que en 6 años y medio ninguno ha tenido el valor de acercarse a mí ideológicamente, ni ninguna institución para ayudarme. Recordemos que yo soy una persona que yo vengo sancionado, cosa que en ningún país, ninguna persona que haya sido sancionada se ha integrado al sistema social a defender la revolución como lo he hecho yo. ¿Entiendes? En 6 años y medio tengo muchas características hermosas de este trabajo lindo que he hecho en las redes sociales. Y principalmente quienes me han hecho talco han sido los revolucionarios. ¿Entiendes? He tenido 44 grupos revolucionarios en la defensa de la revolución. Me los quitaron. Entre ellos, yo sigo el presidente Díaz-Canel y de Humberto López, los cuales me han llamado a mí delincuentes y traidor. Demente. Fui reconocido miembro de honor de Argos Internacional. Me votaron deshonrosamente porque decían que era un delincuente porque defiendo la revolución de la forma que lo hago. Claro, es más fácil decir está loco. Hoy veo muchas personas que pertenecen a los CDR diciendo que yo no represento a nadie. Claro, no represento a nadie porque realmente la más que tengo que cometer un error para que se me señale. Y sin embargo, cuando amenazaron a mi familia en los Estados Unidos, ¿quién me ayudó a mí? ¿Quién se me acercó a mí? Cuando Paparazzi empezó a amenazar mi vida con las personas para que me atacaran, ¿quién se me ha acercado a mí? Nadie ha tenido el valor. En varios momentos he pedido de favor para que se me ayudara con un terreno para yo poder trabajar y mantener a mis hijos, ya que no tengo cómo hacerlo. Nadie me ha podido ayudar y sin embargo los terrenos se los dan a otros delincuentes que lo que están es haciendo y acabando. A eso sí se los dan, a eso sí se los dan. Entonces se van a poner bravos. Por eso es que yo digo, Díaz-Canel, me cago en la resingada tu madre. Tengo que decirlo, me voy a mantener. ¿Sabe por qué? Porque me han traicionado. Me siento traicionado en este país. Aquí nadie ha tenido los cojones de hacer la denuncia como las hago yo en las redes sociales.
enfrentándome a la delincuencia, a todas esas personas que venden drogas, el químico, etcétera. ¿Entiendes? A todos esos corruptos que lo que están llevando todo este dinero del pueblo. Es más fácil señalar a mí ahora en estos momentos. Que es fácil. Después de 6 años y medio, ¿qué trabajo ideológico se ha hecho conmigo? Con una persona que ha tenido miles de errores. Ninguno. Nadie ha tenido el valor de acercarme. Y al contrario, me llaman loco y me llaman demente. ¿Saben cuánto yo he dejado de comprarle zapatos a mis hijos? Yo no le pude hacer los 15 a mi hija, porque en el tiempo de COVID yo cogía el dinero para mantener las redes sociales cuando nadie tenía cojones de enfrentar a la contrarrevolución. Entonces es más fácil decirme loco y decirme traidor ahora. Por eso no importa, la historia me disolverá, el tiempo será. Dios mío, producción, vamos a hacer una pausa. Hay un momento, por favor, mira si puedes poner el otro video que te acabo de compartir, que él hace un resumen más. La historia lo absorberá, ¿no? Sí, la historia lo absorbió, pero el cerebro. Ese sí se lo absorbió completo. Te tengo que confesar que ¿qué nivel de estudio? estoy estupefacto. Increíble. Estupefacto. Una cantidad de sandeces que ha hablado. ¿No? Y te digo algo, estoy muy preocupado por la salud mental del señor, ¿no? No, salud mental. Por la salud mental ahí no hay. Del pueblo de Cuba. Sí. O sea, si estamos llegando a esos niveles de... yo creo que el daño antropológico, que es una frase acuñada por nuestro hermano Dagoberto Valdés, realmente cuando Dago dijo esta frase se quedó corto, porque creo que estamos llegando a unos niveles de los... la verdad que este pobre hombre... Estoy preocupado. Sí, porque es que no veo a una persona que esté mentalmente bien, sí. ¿no? O sea, sí, apartándonos del caso específico, estoy muy preocupado por los índices de locura. De locura. Sí. ¿Tenemos ya tenemos el otro video? Sí, vamos a ver el otro video un momentico. Y ahora reaccionamos a las dos intervenciones. Sin palabras, Reñero. No, sí, imagínese. Miren, esta es mi casa, mira. Esta es mi casa. Aquí no hay nada, mira. Mi chamaco volado en fiebre. No me quieren dar trabajo porque tengo a Canela en el pecho. Entonces, en Micha, Beniel, sí le pueden decir cingado. Yo me cago en la resingada de la madre y Canel. Me cago en la resingada de tu madre. Mi chamaco tan volado en fiebre, no me quieren dar ni trabajo. Si no, para la pinga todo el mundo para allá. Para la pinga todo el mundo para allá, se ve. Yo te defiendo a ti, veo que nada me está apoyando, es para la pinga todo el mundo para allá, para la pinga todo el mundo para allá, no creo en nadie. Métanme preso, pero uno lo saben hacer ustedes. Nuestro presidente Díaz Canel y líder, nuestro presidente no, nuestro líder de la revolución Fidel Castro Ruz, dijo vamos a convertir a resignar a madre, veo, me tiene medio loco ya para la pinga, veo. Qué barbaridad, yo creo que es suficiente. La en la escuela, hay una cosa que no entiendo muy bien. Menos mal que tú hay una cosa que no entiendes muy bien, porque yo no entiendo nada. No entiendo nada, porque lo mismo se dice lo único que sí entendí. Se dice que se contradice, lo único que sí entendí es que ese refrigerador esté vacío. Sí. No, claro, eso es lo único que entiendo de esta película. Déjenme poner una cosa en contexto porque yo entiendo que ustedes no han visto el precedente, el precedente de estos videos. Hay un punto que yo no entiendo porque él dice que no le dan trabajo porque tiene a Díaz Canel en el pecho. Eso es otra de las incoherencias. Pero también lo entiendo. Sabrá Dios. Sí, lo entiendo de alguna manera. Eso sí lo entiendo. Sí, ahora vamos a entrar a analizar eso, pero a ver qué pasa. O sea, ustedes no vieron los videos anteriores. Uno de los tipos más despreciados en Cuba. No, eso es claro, ¿no? Sí, pero no entiendo que no le den trabajo. Pero no es el contexto que le está usando. No es el contexto que le está usando. ¿Qué pasa? Este hombre se hizo viral en las redes sociales por hacerse primero el tatuaje del logotipo del PSC y luego para hacerse el tatuaje de Díaz Canel. Él ya anteriormente a eso ya llevaba un tiempo en las redes sociales defendiendo la revolución, defendiendo el comunismo, haciéndose el cerebrista destacado. Y gastando dinero según dice. Dice que no le celebró los 15 a la hija. Aquí voy, espérese. Con un oportunismo, supuestamente, o sea, se ve, supuestamente no, es lo que yo deduzco de todos estos videos que ese tipo ha hecho. Como Mario estaba diciendo, él usó incluso el dinero que tenía para ayudar a su hija en los 15 a hacer una fiesta. Prefirió usarlo para el bembeteo y el chisme y el chuchuchu en las redes sociales. ¿Para qué? Para buscar seguro algún tipo de relevancia y por iniciativa los comunistas. No por Humberto, que es su pincha en la televisión cubana, sino que él por iniciativa propia. Humberto gana dinero por lo que hace. Sí. Él lo que hizo fue invertirlo. Y privilegios. Pero, o sea, invertirlo no perderlo. Él invirtió su dinero. Perderlo. Pero aquí está el punto. Él invierte el dinero y hace todo este tipo de cosas. No, invirtió, lo perdió. Bueno, eso no es una inversión. No, hay inversiones que se fracasan, ¿no? Bueno. El tema está que el tipo utiliza los recursos que tenía para hacerse un tatuaje
de Díaz-Canel, hacerse otro, el logotipo del PSC, y además mantener el alto coste del internet en Cuba, haciendo directas donde defendía la revolución y donde se hacía el serenista destacado. ¿Qué pasa? Que un lapso de tiempo, no sé, digamos en 3, 4, 5 meses, este tipo no recibe ningún beneficio por parte de los comunistas, porque ellos son así, son tan mal paridos que incluso ni a los que defienden los ayudan, porque esa gente está en una cúpula, que es una mafia, que lo único que le interesa es el bienestar de ellos mismos, y ahí ya no cabe más nadie. Y por tanto y demás, si tú quieres defender la revolución, tú tienes que hacer tu sacrificio personal y defiende la incoherencia, la estupidez, el sinsentido, defiéndole, además te come tierra, porque ese es el precio y el fruto de los comunistas. Y sobre todo de los comunistas ideológicos, porque este tipo desde el sinsentido es un comunista ideológico, es un socialista ideológico. Él cree que él está apoyando algo que supuestamente tiene algún sentido. Entonces, pues ese es el sentido y el resultado de ser un comunista y de ser un idiota útil. Porque todos los replicadores de la filosofía y de las conceptualizaciones del comunismo, del socialismo, que no viven de ello, como la alta cúpula, son idiotas útiles. Porque yo entiendo a Díaz-Canel, yo entiendo al otro, que no lo respeto, no lo comparto, pero yo entiendo a Díaz-Canel y entiendo a Humberto López. Ellos están luchando, vivir en su opulencia y el dinero, pero los que menos entiendo son la gente como esta, y al final terminan así, con el refrigerador vacío y cagándose hasta la madre de Díaz-Canel. Sí, yo solo te acotaría, me parece más bien un idiota inútil. Sí, es totalmente inútil. No, ojo, inútil para él, pero útil para los revolucionarios. Porque hasta ayer él estaba defendiendo la revolución desde la perspectiva de un ciudadano común de a pie. Pero parece humilde. Que no le llegó a nadie. Parece. No le llegó a nadie, no. Lo que no le llegó nada fue a él, que no es lo mismo. Chicos, yo estaba pensando y tratando de encontrar alguna lógica a esto. ¿No sería que a Díaz-Canel no le gustó el tatuaje? Quedó mal, parece. Porque quedó mal. En realidad, eso tiene que haber sido que a Díaz-Canel no le cuadró el tatuaje. No, quedó mal. Pero es que, señores, era una caricatura de Díaz-Canel lo que le hicieron. Es que la realidad es que esta gente actúan así. Más allá de que Díaz-Canel no le ha gustado, más que Díaz-Canel no le haya gustado el tatuaje o no, sí. Hay una realidad. ¿Cuánta gente que les ha servido a los comunistas no terminan en las mismas condiciones que este hombre? Lo que pasa es que hasta ayer en Cuba no había redes sociales, en Cuba no había internet, claro. Y por eso muchas denuncias no se han expuesto en la palestra pública. Pero cuánta gente no han sido defenestrados, no han sido abandonados, no han sido incluso masacrados por ellos mismos. Sí. El guardaespaldas de Fidel Castro, que ahora no recuerdo el nombre, que fue asesinado aquí hace algunos años acá en Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Ese hombre termina siendo uno de los detractores de Fidel Castro que más expone, digamos, interioridades del mismo Fidel y de cómo funcionaba la cúpula castrista y el servicio de inteligencia y todo ese tipo de cosas, exacto. Termina siendo esta persona que trae todo esto a la luz, porque se jaló 10 años de cárcel, 10 o 15 años de cárcel, creo que fueron 10. Porque el tipo quiso ya separarse, desvincularse, según él. Que yo, sinceramente, aquí en cada estado a ese nivel, yo no soy juez de nadie, pero no les creo ninguna. Pero al final el tipo jaló una pila de años de cárcel y fue uno de la gente que estuvo ahí, dicho por él mismo, deseoso de dar la vida por estos grandísimos hijos de... Sí. No es bueno ni las... De la gran madre. Exacto. De la gran madre. Yo creo que es que ni las mujeres del bajo mundo merecen que los pongan ahí. Yo creo que aquí en la teoría del tatuaje podría quizás entenderse o llegar a entender algo, tal vez. Pienso que probablemente eso que él se tatuó ahí o que le tatuaron, Díaz-Canel no se sintió identificado, más bien se sintió ofendido. Porque, no sé, pero me costaba un poco de trabajo. Yo veía como una medusa o algo así. No sé. Posiblemente. Entonces, posiblemente Díaz-Canel se puso bravo y digo, no, que va, esto es una burla. Esto es una burla en mi persona. ¿Qué hago yo en ese pecho? Y entonces, ahora... ¿Qué hago yo en ese pecho? Y entonces, ahora, a su vez, el tipo tiene a Díaz-Canel, que ahora mismo está en la boca de todo el mundo. Para decir Díaz-Canel, el tipo lo tiene ahí en el pecho. Apellido. Ahí lo tiene, para decir Díaz-Canel. O sea, no es que no lo tiene para decir, es que ha terminado diciendo Díaz-Canel. Yo pienso que él termine
Díaz-Canel lo mande a buscar para que le arranquen todo eso del pecho para que no se... Yo pienso que este hombre no está bien de la cabeza, así de simple. O pero, sea, nos hemos reído, no creo, sí, pero no creo que sea una persona que tenga toda su capacidad. Pero sí, llega el momento en que uno tiene que pensar y decir, caballero, han acabado con la mente del cubano. Mira, bueno, en este caso han acabado con la mente de este hombre, no sé si es una realidad que quizás que ese hombre no es un intelectual, ni es una persona súper preparada. No tiene nada que ver con eso. Yo me refiero a intelectual a que, digamos, que no es una persona súper preparada, ni es una persona súper inteligente. Pero si bien se ven que ese hombre tiene problemas mentales, aún así una cosa es tener problemas mentales y otra cosa es que no esté consciente de lo que le está haciendo. Yo creo que es un caso... Él no está ahí divagando. No, él está consciente. Él está consciente de lo que está haciendo y de hecho es lo que hemos visto. Él hizo esto buscando un beneficio, con un interés que no le llegó, porque esta gente son tan perros que ni siquiera quien los defiende les extienden la mano, y entonces ha terminado pues cagándose en la madre de lo que él estuvo defendiendo. O sea, es la misma incoherencia de los que defienden. Y yo creo, miren, yo les voy a decir algo, porque hemos hablado tenido son muchas ideas que vienen a la mente con este tipo de videos, ¿no? Pero yo creo que este hombre es el vivo ejemplo del comunista o del socialista, por lo menos en Cuba de estos tiempos. A lo que hemos llegado. Que son gente oportunista, que por pasarse del lado del que más fuerte es, del que tiene el poder en ese momento, pues terminan repitiendo consignas inservibles que no representan nada, ni siquiera para ellos mismos, para buscar un beneficio propio, para que te den 2 libritos para arroz, para que te den un poquito más de pollo, para que te den cualquier cosita, que en Cuba, desgraciadamente, hasta un par de chancletas es un lujo. ¿Me entiendes? Entonces, lo hacen con ese objetivo y, en el caso de este ser humano, pues, al no recibir beneficio alguno, termina, pues, cagándose en lo que él mismo estuvo defendiendo hasta ayer, al punto de tatuarse Díaz-Canel en el pecho. Pero de alguna manera todavía, porque es que hay mucha incoherencia en lo que él está hablando, porque él lo mismo te dice mi presidente, mi revolución, y me de fe con la madre de mi presidente, pero es como que todavía está apropiado de eso. O sea, yo diría que es un caso, él no se ha alejado todavía de la revolución de Díaz-Canel. Es un caso digno de estudio y tal vez haya algún psiquiatra. Algún psiquiatra, sí. Bueno, sí. Mario vino es muy suspicaz. Tal vez haya, entre nuestra audiencia hay algún psiquiatra o psicólogo que pueda tal vez estudie el caso, sí. Pueda tal vez buscar en los libros a ver si puede clasificar este tipo de... Sí, porque... puede diagnosticar esto. El hombre se desdice y entonces al final uno no entiende muy bien lo que está diciendo, ¿no? Pero apartándonos, sin apartarnos, creo que sí, que ilustra muy bien, Renier, lo que tú querías decir, ¿no? Como el pueblo cubano al final es despreciado. Incluso el pueblo cubano ya no en general, sino el pueblo que ha sido capaz de en algún momento comulgar y defender a esa dictadura. Termina como este pobre hombre. Sí, esa es la parte más dura, ¿no? Totalmente repudiado. Ahí estamos viendo a los famosos combatientes, los que fueron a Angola, los que lucharon en cualquier parte del mundo a los que ellos los mandaron. Y ahí están padeciendo muchas veces más incluso de lo que padecen los cubanos que, por ejemplo, tienen la suerte de tener familia en el extranjero, que les mandan dinero y demás. Hay mucha de esta gente que ahora mismo son ya personas de la tercera edad, que fueron a Angola, que fueron a África o a cualquier otra parte, y ahora mismo no tienen ni qué comer, ni posiblemente las 4 paredes en las que vivan se esté cayendo, ¿no? O sea, es lamentable y es muy triste, me imagino yo, estar en los zapatos de esas personas que de alguna forma sirvieron a la revolución. Y lo entregaron todo. Y lo que han recibido ya en su vejez es el total desprecio de ese régimen, ¿no? Y es súper triste porque yo hice énfasis, ¿no?, en que lo entregaron todo, porque no es un secreto para nadie, es una realidad, que existieron muchas personas que creyeron. Claro. Que creyeron en el proceso, que creyeron en lo que se les proponía, en lo que se les prometía, ¿no? Más allá de las reales intenciones de Fidel y su cúpula, que nunca fueron esas. Ellos hicieron demagogia, hicieron uso de una ideología utópica que es el comunismo para, pues, como muchos otros en distintos países del mundo, pues llegar al poder y desde ahí reinar
de por vida sin trabajar, ¿no? Pero hay una realidad de que, digamos, en los primeros años del proceso revolucionario comunista, existieron muchas personas que creyeron en la demagogia que se les vendió y que apostaron y entregaron, dedicaron su vida a que esa utopía inmaterializable pues pudiera ser una realidad. Claro. Sí, precisamente lo más raro que yo veo de esto, Reinier, es que no estamos hablando de un viejito combatiente desilusionado. Estamos hablando de alguien relativamente joven. Relativamente joven. Entonces, es lo más raro que yo veo aquí. Sí, porque ese hombre se va y a lo mejor tiene 40 años. Lo que pasa es que la gente está hecha tanto, como se dice, acaba de baratar. No, pero lo otro estuvo preso, ¿no? Sí. Dice ahí. Él dice que él trató de reeducarse. Que reinsertarse. Reinsertarse a la sociedad, ¿no? Entonces, lo más raro que yo veo aquí de esta rara avis, por así decirlo, es que precisamente estamos hablando de alguien que no viene de aquel tiempo. Sí, no viene de aquel. Entonces, por eso digo que es un caso digno de ser estudiado. Digno de estudio psiquiátrico, de verdad. Para mí no está viendo la cabeza. Pero que me hace pensar a mí, fíjense, me hace pensar en algo que está viniendo cada vez más a mi mente, y es que aquello, caballero, se cayó hace rato ya. Eso es obvio. Lo que estamos viendo son las ruinas, y es terrible ver el país devastado totalmente en este estado en que se encuentra. Desde todo punto de vista. Sí. Lo que estamos viendo es sencillamente, es como ir a una ciudad después de la guerra y ver los fantasmas, eso es lo que estamos viendo. No, yo estoy de acuerdo ahí con lo que Mario acaba de decir. Eso se cayó. El 11 de julio se cayó. Eso sí es sostenido por la fuerza de las armas. Totalmente. La dictadura, el 11 de julio del 2021, se quitó la máscara digamos, de gobierno legítimo por su pueblo, y actualmente está actuando como lo que siempre fue, que es una dictadura militar. Pero sigue. Que está en el poder. No, sigue. Sí, pero ya no, que se cayó. La pregunta es, ¿de qué manera sigue? Conceptual. Sí, de la Mario, perdóname, de la manera que sigue. Mira, sigue. Eso sí, sigue, pero ya no. Por eso es que no se puede. Por eso es que Micha, Lenier y el otro no pueden llegar a decir cubano está mejor que antes. Ese punto ¿Saben lo que le quiero decir? Un globo desinflado. Tú inflas un globo y de repente lo sueltas y empieza a saltar por aquí. Sí, pero el punto. Yo creo que sí. El punto está en que sigue. No. O sea, da lo mismo y sigue de qué manera tan terrible, que todavía siguen subyugando al pueblo. Déjame decirte. La cosa no ha terminado, ¿no? Desgraciadamente no ha terminado, pero yo sí estoy seguro que estamos más cerca del final. No, obviamente. Totalmente. ¿Cómo sería, no? Porque según pasa el tiempo, tenemos estar más esto cerca. que estamos viendo. Sí, pero yo, lo que me refiero es que por mucho tiempo. Yo espero que no sean eternos. Había, digamos, más ese sesgo. Los últimos estertores. Es lo que está viendo. Yo creo que por mucho tiempo existió todavía más esa venda, ¿no? Que la gente no tenía acceso a la información, y eso te hacía un ignorante político, y sobre todo la misma historia. Los cubanos sabemos que la dictadura ha tergiversado la historia desde Atuey. Ellos han contado la historia como les ha dado la gana. Entonces, pero sobre todo el proceso, desde los mambises, adueñándose de la figura de Martí, de Aramonte, Céspedes, después el proceso incluso de la conformación de la República, las figuras que ellos en los libros que hoy se imparten en las escuelas quisieron resaltar, que no fueron tan relevantes como otras que sí quisieron opacar, etcétera, etcétera, ¿no? El tema está en que ya a día de hoy toda esa mentira ya está descubierto. La gente tiene, gracias al internet, la posibilidad de consumir otra historia, de ver programas como este, exactamente, y ver por lo menos buscar su verdad, o por lo menos contrastar la versión, ¿no? Y a todo eso hay que sumarle que los estallidos sociales, las protestas, los presos políticos y todo ese, digamos, todo ese nivel, ¿no? Donde la sociedad va creando esa cultura de protesta, de hacer valer sus derechos, de saber lo que son los derechos humanos. Todo eso en los últimos años se ha ido rescatando más dentro de la sociedad cubana, dentro de la sociedad civil, del pequeño tejido social que pueda quedar, que es una membrana muy, 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 muy endeble, desgraciadamente a día de hoy, no solo por la realidad en que viven los cubanos, sino por la realidad que enfrenta la sociedad cubana de una emigración tan grande como la que vive el pueblo cubano, que el envejecimiento envejecimiento de la población está a niveles nunca vistos por esa emigración tan grande. Entonces, a pesar de todo esto, yo creo que los jóvenes,
la juventud, los muchachos, la gente que tiene 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, están creciendo en una Cuba que yo no crecí. Yo no crecí en una Cuba donde se sabía que existían presos políticos. Yo no crecí en una Cuba donde se veían manifestaciones. Yo no crecí en una Cuba que la gente decía dictadura, que la gente decía comunismo. Bueno, comunismo sí, pero no Díaz-Canel cingado, por ejemplo, a Fidel. Eso nunca se le... Y menos con alguien con Díaz-Canel tatuado en el pecho para... Exactamente. Yo no crecí en una Cuba... Que aún así le dice también... De hecho, yo ni siquiera crecí en una Cuba donde se tuviera un concepto de exilio con respecto a los cubanos que están fuera de Cuba. ¿Me entiendes? Entonces, la juventud que aún a día de hoy, desgraciadamente, tiene la desgracia de nacer en Cuba y de crecer y vivir su infancia en Cuba, está creciendo en esa Cuba que por mucho tiempo los cubanos no tuvieron la oportunidad de ver, de palpar, de nutrirse de todas esas sensaciones, de todos esos contextos sociales. Y si bien aún la dictadura está en el poder, yo creo que sí, el 11 de julio fue el inicio del fin, y estoy casi seguro que si Dios quiere, en los próximos años, nosotros vamos a dar al traste con el derrocamiento de esa dictadura. Cada vez me convenzo más, Reinier. Pues es que ya el cuento no se sostiene. Ya eso está a la deriva, eso está flotando, está como Mario acaba de decir, es un globo que se está desinflando y va dando tumbos en el aire. Eso es lo que estamos viendo. Y en algún momento se le va a acabar el aire y el descenso va a ser inevitable. Completamente. Y lo más triste, porque bueno, nos hemos quizás hasta reído un poco, para no llorar, ¿no?, de un caso como este, es de la situación tétrica, ¿no?, en medio de este globo desinflado, y de cómo hasta la propia dictadura pues nos sorprende, ya que se le estaba cuestionando por algunas cifras que se habían llevado de algunas decenas de mujeres, y aunque sabíamos que esto era nada con toda la cantidad de mujeres que son asesinadas. Lo cierto es que de repente la dictadura da su cifra oficial y dice que entre enero y octubre murieron 117 mujeres. Pero bueno, murieron 117 mujeres por feminicidio, asesinadas por hombres. Claro, gracias por corregir esto. Sí, muchas más, han muerto muchas más, pero 117 no, porque mujeres mueren de cualquier cosa, pero cierto, es un caso específico. Es cierto, lo cierto es que sabemos que si la dictadura ha dicho que son 117... Sí, eso multiplícalo por 10. Multiplícalo como mínimo por 10. Esto es algo muy importante. Pero si la propia dictadura está reconociendo cifras que alguna gente ya cuestionaba a opositores. Que superaba, exacto. A opositores, porque decían, ¿cómo tú eres capaz de decir que 80? La dictadura está reconociendo cifras que superan. Que rebasan. Exacto, que rebasan lo que decía la oposición, que era alrededor de 75, 77. O sea, que el globo está más desinflado de lo que nos imaginamos. Sí, hay una cosa importante en este punto. En primer lugar, que la dictadura está reconociendo los niveles de violencia. Que ustedes saben, ellos evitan siempre reconocer que en Cuba hay violencia. Ellos todo el tiempo están queriendo darle a entender al mundo que Cuba es un país seguro, que no hay violencia y demás. En segundo lugar, están reconociendo que hay violencia específicamente en contra de las mujeres. Que también históricamente ellos han querido decir que la sociedad cubana no es una sociedad machista, que los feminicidios no existen, que las mujeres cubanas viven en una sociedad sumamente segura, que además las reconoce. Cuando yo, por lo menos que soy mujer particularmente, sé que esto no es para nada cierto. La sociedad cubana es extremadamente machista y los primeros machistas son ellos, vamos a empezar por ahí, ¿no? Pero es una sociedad muy machista que la mujer como tal sí es ciertamente despreciada, y uno lo ve desde los niveles del hogar, o sea, los niveles familiares, ¿no? Lo estamos viendo incluso como las niñas se venden por prácticamente nada y son prostituidas, incluso muchas veces hasta por sus propios padres, ¿no? O sea, empezando por ahí. Y luego, pues el caso de que el feminicidio existe en Cuba y que los números son totalmente alarmantes, ¿no? Sobre todo en todos estos temas que tienen que ver con la violencia familiar, la violencia de pareja, la muerte a mano de, casi siempre son exparejas, ¿no? Que se quedan con esos niveles de rencor y demás. Pero el caso es que las mujeres sí corren mucho riesgo en Cuba. Y a qué punto, como dice Mario, habrá llegado el nivel de feminicidio
que ellos han tenido que reconocer, Sí. cuando todo el tiempo están tratando de evitar hacerlo, ¿no? Bueno, pues este es el país que dice el Micha que está mucho mejor. Exacto. Yo creo que Y estamos hablando además, en el último caso de feminicidio que tú nos traías en la noticia, no estamos hablando solamente de la muerte de una mujer a mano de su pareja, estamos hablando también de la muerte de una mujer adolescente. Porque tenía 16 años sí, no, la muchacha. pero esta muchacha, la que estás mencionando ahora, ya está fuera de esa estadística, porque la estadística de las 117, que son de muchas los más, 117 es entre enero y octubre. La muchacha que Esa es la acabas anterior. de decir, la asesinaron el pasado 15 de diciembre. Oh, ya. O sea, serían sí, 118 sí, por lo último. bajito. Si le sumas noviembre y diciembre, te montas con la cifra oficial en 200. Sí, sí. En 200. Y de las Y- cuales y debe haber esta más. muchacha joven... No, Claro. y además, digamos, esas son... esa es la mayor tragedia, ¿no? O sea, es, digamos, el peor de los escenarios. Sí, habría, perdón que te corte, Reinier, porque me vino la idea de momento, pero habría que investigar incluso la edad de la persona, o sea, de la pareja. Porque otra cosa que uno ve es que casi siempre son muchachas jovencitas y sus parejas son gente ya adulta, o sea, hombres adultos. Es terrible. Es como que, sí, es alarmante, ¿no? Porque... Mira, yo lo que les iba a decir es que con respecto al tema de los feminicidios, que yo en lo personal tengo mi reserva con el contexto, no con la situación, porque la realidad es que hay muchas mujeres asesinadas, ¿no? Pero bueno, obviando eso, creo que eso es tema para otro podcast. Con el tema del concepto en sí de Pero el feminicidio. contexto, ¿te refieres al contexto no, el cubano? concepto, Ah, el concepto, de feminicidio. concepto. Creo que feminicidio es algo más que lo que se entiende como feminicidio, pero para centrarnos en la noticia y no salirnos de eso, que es lo importante, la cantidad de mujeres asesinadas, creo que esta realidad, o sea, esta cantidad, esta estadística Oficial. exacto. Lo más alarmante es que si la estadística oficial Esta estadística dice de Es porque es 117, es mayor. que exactamente, si la dictadura está diciendo que hay 117 alarmante de lo que asesinatos supone. de mujeres, deben existir muchísimos más, al mínimo No, 200. Lo otro y alarmante tantas. es que muchas veces, y la mayoría de las veces, las mujeres van a las autoridades para denunciar los casos. O sea, la mujer se persona o se presenta en la policía Bueno, es que ahora para denunciar la mataron en una estación de policía. Y no se les escucha. La mataron dentro de la Y no estación de se les policía. escucha o Se ignora. por el contrario, no solamente se les ignora, sino que por el contrario se les hace ver como si ellas fueran las culpables del acoso que está recibiendo de parte del victimario, Mira, ¿no? el punto que quería llegar con esto es que si bien esta es la peor de las realidades o el peor de los escenarios, también mujeres que son violadas, mujeres que son acosadas en la calle, mujeres que son violadas, y esta noticia pues no llega ni a medios locales ni a medios nacionales para que pues no se sepa, ¿no? Digamos, de manera internacional, que la dictadura no se vea Claro. con esto, en esta situación de que en Cuba hay tantas violaciones, hay tantos asesinatos, hay este tipo de acoso a la mujer, ¿no? Y para evitar que esto, digamos, no se sepa internacionalmente, pues no se hacen las denuncias ni en medios locales ni en medios nacionales, y esto hace que los violadores, los pajusos, todo este tipo de personas, pues pueda actuar con mayor impunidad o con mayor efectividad en su crimen, en su criminalidad. Entonces, es una falta de empatía, ¿no? Por, digamos, la situación en la que viven las mujeres. Claro, exacto. Que es inconcebible. Hace algunos años atrás, no recuerdo ahora si hace 4 o 5 años atrás, Mariela Castro dijo que en Cuba las mujeres no corrían peligro ninguno y que no había violencia contra la mujer. Y eso obviamente es una gran mentira que ha crecido. O sea, la situación ha empeorado a tal medida que ellos han tenido que reconocer. Cuando tú ves que la dictadura reconoce algo, es porque ya eso es algo. Es extremadamente escandaloso, más que evidente. El globo está desinflado y está dando los últimos... Claro. No, eso está claro. Y es que también hay una realidad. Todo este tipo de situaciones en las que desgraciadamente vive el pueblo de Cuba. Por eso es que yo tengo mi contradicción un poco con el concepto de feminicidio. Para mí no es el simple hecho de que los hombres salgan a matar a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Para mí es un problema
que viene de la mano de la degradación social que vive el cubano en la realidad tan desgastada de la sociedad, como está tan desgastada, del alcoholismo que existe, porque lo único que hay es pan y circo para el cubano, un poco de ron para que la gente se embriague y se olvide de las penas, y un triste pan mal hecho quizás para llevarse a la boca. Cada vez menos pan. Creo que es el contexto en el que vive el cubano, lo tan degradado que está la sociedad, porque la pobreza denigra, la pobreza degrada, incluso suprime los valores, la ética, los principios, que son conceptos muy importantes para los seres humanos, que son los que hacen que uno tenga ese altruismo, que uno tenga esa perspectiva, ¿no?, de vida, esa conducta de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que se debe proteger, de lo que no se debe sobrepasar, de lo que no se puede profanar. Todas estas cosas en una sociedad donde hay una pobreza, donde hay una miseria, más que pobreza, donde hay una miseria, donde hay un contexto social de desestructuración familiar, a nivel de comunidad, a nivel de valores, ¿no? Todo esto hace que no existan este tipo de conceptos y que simplemente la sociedad divague en la realidad en la que están los cubanos, que es un contexto sin ningún tipo de principios, y causen problemas como este, donde las mujeres se ven acosadas, perseguidas, maltratadas, violadas y asesinadas. Claro, exactamente. O sea, al final es lo que está pasando, y es una realidad que contradice totalmente lo que el régimen siempre ha querido dar a entender, que las mujeres en Cuba pues son prósperas, que son gente con libertad, que tienen derechos garantizados, cuando eso no es verdad. Y al final de la jornada la figura de la mujer pues llega a ser totalmente vulnerable, ¿no? Y ahora bien, yo quiero decir otra cosa. Si bien esto es una realidad, o sea, no es una realidad exclusiva para las mujeres. Esto los hombres lo viven igual, desde un contexto más menos grave que las mujeres. Pero tendrías que ver cuántas mujeres matan hombres en Cuba. No, es que ahí habría que hacer un nivel de comparación así, ¿no? Posiblemente las estadísticas sean mayores. No creo. O sea, déjeme explicar lo que yo quería decir. Déjeme explicar lo que creo. Un momentico, por favor. Yo no me estoy refiriendo a que las mujeres maten a hombres. Yo me estoy refiriendo a, por lo que yo creo que no son feminicidios, es un contexto más social de lo degradado que está la sociedad. Que los hombres también viven esta misma problemática de acoso, de abuso, de asesinatos por otros hombres igual, porque el problema no es el género, sino la violencia que hay en la sociedad, la criminalidad que está de moda, porque lo que está de moda es esos falsos valores, esos falsos principios que el comunismo ha insertado en la sociedad para venderte una guapería barata, donde el más fuerte es el que más muertos tiene, donde el tipo más duro, el tipo que más swing tiene, es el tipo que más guapo es, que se faja con todo el mundo, que le paga a paro a la gente y que es un delincuente, que no tiene principios, que no tiene valores, ni que tiene ningún aspecto realmente que se pueda admirar. Bueno, yo creo que habría que hacer un podcast, porque ya hemos hablado demasiado, y habría que hacer un podcast para debatir este punto, ¿no? Porque yo sí creo que hay feminicidio en Cuba, yo creo que y que las cifras son alarmantes. Yo creo que los dos tienen razón. Yo entiendo a Jehová, y desde el punto que ella lo ve, yo incluso en eso que tú dices, yo creo que se puede hacer un podcast para los feminicidios, pues y un podcast para los niveles de violencia en Cuba que están generalizados. Sí, habría que ver cómo funciona la sociedad cubana, que te repito, yo puedo hablar, si hay más tiempo puedo extenderme en eso, de por qué yo creo y cuáles serían mis argumentos de por qué creo, estoy segura de que es una sociedad machista que todavía sostiene esos antivalores, ¿no? Pues no son valores machistas, ¿no? Donde la mujer es el ser más vulnerable. De hecho, todavía la mujer cubana es de esas que se tiene que salir a la calle a trabajar y luego regresa a su casa y sigue trabajando, mientras el hombre trabaja en la calle y regresa a la casa a echarse fresco, ¿no? O sea, desde ahí hasta muchas otras cosas más. Yo creo que eso son realidades compartidas. También creo que sigue siendo la mujer más vulnerable que el hombre. Este podría ser el comienzo de un nuevo podcast. Bueno, por supuesto. Quizás. Y habría también que contrastar. Si arrancamos por este hilo de Ariadna, estamos hablando de la cifra alarmante de mujeres que son víctimas en manos de hombres. Lo que tú me estás diciendo, ¿no? De los hombres y demás, no, en este caso específico,
el contraste no puede ser de hombres que matan a otros hombres, sino de mujeres que matan a otros hombres, para darte cuenta de que son mayores los casos de hombres que matan. ¿Me dejas terminar? Sí, pero hay que demostrar que la sociedad cubana es machista. Ajá, déjame terminar este punto. O sea, en ese punto yo creo que el contraste debería ser, o sea, la comparación debería ser cuántos hombres mueren en Cuba en manos de mujeres, ¿no? En comparación con cuántas mujeres mueren en manos de hombres. El problema es que usted lo está viendo de una perspectiva distinta a la mía. Yo lo comparo de hombres que mueren en manos de hombres como mujeres que mueren en manos de de hombres igual. No, también sería interesante. Espérate, déjame terminar la idea. Yo creo que nos hizo algo ver el video. Un momentico, Mario, un momentico. Porque a mí este tema me interesa. El tema está en que para mí la problemática no es el género, sino la violencia y lo degradada que está la sociedad. Bueno, pues te invito a debatirlo en el próximo déjeme decirle, yo la dejé terminar, déjeme desarrollar mi idea para poder rebatirle, si no, no tiene sentido. El tema está en que usted se basa en que son mujeres que mueren en manos de hombres. Y yo le digo que eso es una realidad, pero que no es por el simple hecho de ser mujeres, sino es por lo degradada que está la sociedad y la violencia generalizada que hay en la sociedad, que es producto de cómo el comunismo degrada una sociedad. Por eso le puse el ejemplo de que también hay hombres que mueren en manos de hombres. No, el tema, para mí, el tema de la cantidad de asesinatos que hay en Cuba no va de que los hombres salgan a las calles a cazar mujeres como si fueran nazis cazando a judíos. Para mí es violencia producto de alcoholismo, producto de consumo de droga, producto de falta de valores. Y producto del gran machismo que hay en Cuba también. Bueno, el machismo. En el caso de las creo que el machismo puede ser una de las aristas, pero no la principal. Pues yo creo que lo principal es lo degradada que está la sociedad, el consumo de alcohol y drogas como única alternativa para una posible recreación y por supuesto lo desvalorizado que está en la sociedad pero creo cubana. que el machismo también es un ingrediente muy importante para el caso de las muertes de las féminas pero entendió por qué comparo tanto muerte de hombres en manos de hombres como mujeres en manos de hombres. Pero obviamente creo que es un tema que ahora mismo no tiene sentido debatir por cuestiones de tiempo, pero que sí sería muy interesante debatirlo. No, pues ahí se lo dejamos a nuestra audiencia. Ustedes que nos digan, déjennos saber si les interesa que tengamos este debate muy específico en temas si en Cuba existen feminicidios desde la perspectiva de lo que es el concepto de feminicidio, que es el asesinato de un hombre, o sea, el asesinato de una mujer a manos de un hombre por el simple hecho de ser mujer, o simplemente es una consecuencia de la realidad tan degradada que se vive en la sociedad cubana. Así que yo creo que podemos dejar el podcast acá, no sin antes recordarle a toda nuestra audiencia de que somos cubanos en Washington DC, estamos en todas las redes sociales. Por favor, síganos en nuestras plataformas de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y en Twitter, por supuesto, somos CV Washington DC. Así que, pastor, por favor, regálanos una oración. Dios Todopoderoso, venimos a pedirte misericordia por esa nación que se llama Cuba, ese archipiélago que está destruido. Cuando analizamos todo esto que estamos analizando, los niveles a los que ha descendido la sociedad cubana por un sistema que está ya totalmente vencido, pero que sin embargo mantiene sojuzgada a una nación. Y esto es algo terrible. Un globo desinflado que está chocando por las paredes. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que el poquito aire que le queda al globo se le acabe de ir ya y que se acabe esa revolución que se ha robado la vida de generaciones de cubanos. Te lo pedimos, Señor, que tengas misericordia, sobre todo por los niños que están naciendo, como literalmente nació un niño en su propia casa y su propio padre fue el partero. Dios Todopoderoso, esos niños que pululan por las calles en Cuba en un panorama terrible. Te ruego, Dios Todopoderoso, que obres para que lo que no se ha podido conseguir en el 2023 se consiga en el 2024. La libertad de Cuba y que podamos reedificar a Cuba desde las ruinas en que se encuentra ahora. Te lo pedimos, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Cristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén y amén.